Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Bueno, hay muchos temas interesantes. El primero, Danilo, amerita que uno le ponga un poco de atención, es la escogencia de la nueva Cámara de Cuentas. Que ya ha desatado algunos reperperos. Bueno, pero yo creo que se hizo bien adecuadamente, ¿no? Hoy escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defender la escogencia porque fue una recomendación primero de la Cámara de Diputados al Senado. Y dice él que todos los que escogieron... bueno, también oí a Félix Bautista, que fue miembro de la comisión que seleccionó ya en el Senado, sí. Y entonces que todos pasaron con puntuaciones sobresalientes, que allí no hubo ninguna... Johnny Sánchez, que hizo una intervención disidente. Sí, entonces Johnny Sánchez hizo una intervención disidente y dijo con lo que mucha gente finalmente no estuvo de acuerdo, incluyendo a Félix Bautista. Dice él que esa fue una selección... Y que fue un pacto. Una especie de pacto entre el partido de gobierno, el PRM, y el PLD de la oposición. Que a mí no me extrañaría, ¿eh? Bueno, pero dice Félix Bautista, dice, bueno, yo respeto lo que él dice, pero yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Dice, eso, yo que fui miembro de la comisión, a mí me consta que todos los miembros que fueron escogidos fueron los que tenían el mejor desempeño, el mejor perfil, de lo que mandó la Cámara de Diputados y las preguntas que nosotros los hicimos. Sí. Porque fue que ellos después lo sometieron a una evaluación presencial, un careo. Y entonces Félix Bautista dice lo contrario. Dice, yo le mira que Félix Bautista quiere hacer que no es una figura importante de fuerza del pueblo. Exacto. Entonces ahí no están de acuerdo. Entonces ya hay, si Félix lo dice, ya uno entiende entonces... que yo creo que eso equilibra un poco la cosa, porque de todas maneras, porque fíjate, entonces Johnny Sánchez, aunque él dice eso, como quiera votó por por esos miembros. Sí. ¿Por qué? Porque de 30, creo que de 30 asistentes, 29 votaron por la composición que se escogió. Solamente hubo una abstención, que fue la del senador de San José de Ocoa. Yo no sé por qué, que es de la Fuerza del Pueblo. No sé por qué. Pero lo cierto es que había que salir de eso. Yo creo que 6 meses dando vuelta y se estaba convirtiendo también en un cuento como los mismos que hacía la Cámara. La elección, la escogencia. Y ya era tiempo de que se escogiera una nueva Cámara de Cuentas. Luis, se supone, ojalá, y aspiramos todos a que así sea, que se esté reescribiendo una nueva historia. Cuando la Cámara de Cuentas estaba todo tirado en un cuchitril por ahí y se le ha querido honrar y se le dio espacio adecuado, se contrataron profesionales idóneos y todas esas cosas, y se ha escogido gente muy buena. Pero la trayectoria ha sido de conflictos. La Cámara de Cuentas de nuestro amigo... me fue el nombre. El presidente. Que le hicieron sí, Andrés Terrero. Andrés Terrero, un gran hombre, un profesional idóneo, todas esas cosas. Que no lo dejaron trabajar. No lo dejaron trabajar. Y que él denunció temprano, con tiempo, y debió ser tratado de manera distinta. Y me consta, me consta, que él se lo advirtió, lo que estaba ocurriendo, al cardenal López Rodríguez, al presidente del Senado de la República, al presidente de la Cámara de Diputados y a otros actores de la política nacional. Lo conversó con algunos directores de periódicos, develó la situación que había venía ocurriendo allí. Y en la misma intervención que hizo en el Congreso, él planteó las cosas al dedillo. Con lo que estaba ocurriendo, lo estaban boicoteando, había un protagonismo que estaban jugando otros miembros de la Cámara, y no dejaban trabajar. Lo que estaban era por repartirse cosas, por tomar decisiones en beneficio, en provecho propio, y eso, por supuesto, que eso es nefasto y eso es incorrecto. Y él defendía esas cosas. Pues a él lo dejaron solo y los quitaron a todos. Allí debieron haber hecho lo siguiente, haberlo escuchado,
haber hecho algún escrutinio, haber buscado algunas informaciones, confrontar las informaciones, los datos, y haberlo votado a todos los otros. Lo que sí. Y haberlo confirmado a él. Claro, eso era lo que procedía. Porque a él se le penalizó inadecuadamente. A él lo sacrificaron, lo penalizaron sin razón, sin motivo, porque él había advertido lo que venía ocurriendo allí. Sí. Entonces después vino otra Cámara de Cuentas, que de los cuentos no pasó, sí, y repitieron la misma historia, o peor, porque fíjate, hacía mucho tiempo se sospechaba cualquier cosa, pero nadie podía pensar o llegar a ver y a confirmar lo que se dijo después, que en la Cámara de Cuentas estaba arreglando las cuentas a determinadas instituciones en el pasado gobierno para que no cayeran presos sus incumbentes. Sí, que no era un beauty parlor porque se maquillaban, ¿no? Que se maquillaban. Yo no sé si, pero es terrible que se haya dicho eso. De todas maneras, ya esta nueva escogencia, con gente desconocida, mira qué bueno, sí. Solamente se ha visto el perfil, se ha chequeado la preparación, las calidades. Y todos tienen un perfil académico de primera. Cuatro contadores escogieron y un abogado. Y un abogado. Entonces, que mucha gente dice que ese abogado estaba acariciando el sueño de ser escogido como presidente y espera uno que eso se le pase ya y él se integre a trabajar. Bueno, de todas maneras, el hecho de que sean nuevos, de que no estén permeados por la política, de que no fuera una imposición, inclusive si se pusieron de acuerdo dos sectores, mira, yo estoy eso no es pecaminoso. No es pecaminoso. Eso es lo malo, lo normal, ¿eh? Es lo normal. Porque los actores políticos, las fuerzas políticas son las que interactúan. Para eso están las fuerzas partidarias. Las fuerzas partidarias están siempre sobadas, están actualizadas. Y no quieren ceder espacio. Y si se tienen que poner de acuerdo con quien sea, se ponen de acuerdo para tratar de ganar terreno o dejar de posicionar en algún punto yo no voy a decir a sus representantes, sino a quien crea que le conviene mejor. Así o que le pudiera ser más provechoso por una razón o por otra. Pero el hecho de que tengamos un Congreso ahora con una pluralidad, y lo resaltaba un joven diputado que decía, nosotros tenemos un Congreso plural ahora, donde y eso lo destacamos nosotros aquí desde hace muchísimas veces, desde el principio que de todo este lo bueno que ha proceso ocurrido de un tiempo a esta parte con la escogencia o con la distribución que el elector hizo en las elecciones pasadas, de no tener un Congreso secuestrado por el Ejecutivo, unilateral, que solamente que un partido pudiera dirigir el Ejecutivo, dirigir el Congreso y dirigir la justicia y dirigir todo. Hay una distribución más o menos equitativa, donde actúan distintas fuerzas políticas y para muchas cosas se tienen que poner de acuerdo. Y sin el voto de un sector o del otro, no se pueden tomar grandes decisiones. Y lo provechoso de esto es que, a diferencia de un pasado reciente, es que el que tenía el control mayoritario y prácticamente absoluto del Congreso podía tener control de lo demás, sí, y tomar todas las acciones y decisiones, generalmente no pensando en la institucionalidad del país, en el fortalecimiento de las instituciones, en el bien de la mayoría, en el provecho de la mayoría, sino pensando en los intereses partidarios, sí, incluso político-partidarios. Y tú sabes que yo creo que los partidos deberían, y ojalá sea este el caso, pensar en los profesionales y ciudadanos comprometidos que puedan hacer quedar mejor bien al país. Claro, que por eso y eso que tú dices, debió tomarse en cuenta cuando esta administración comenzó, para haber dado otro trato a los profesionales encontrados en la administración pública, con o sin carrera. O sea, que estuvieran ya inscritos en la carrera, con derechos ya para la carrera administrativa, o no estando en la carrera,
pero que se comprobara que fueran personas calificadas. Bueno, tú has hecho una historia que se ha dado mucho, porque uno podría criticarle muchas cosas a la administración pasada. Hicieron muchas travesuras y diabluras, pero también hicieron cosas buenas. Claro. Como lo llamado a concurso, y hubo profesionales que accedieron a sus posiciones por concurso, y eso no puede ser nacionalizado. Claro, yo cité aquí un caso un par de veces, un caso de una joven en impuestos internos, una joven a la que conozco, que está en el sector privado. Entonces ellos anuncian, la dirección de impuestos internos, hacen un llamado a concurso, esta joven participa, se enfrenta a un grupo de aspirantes, ella saca la mejor calificación, la ponen en impuestos internos. Ya en enero pasado, ella la habían promovido inclusive por su desempeño. Entonces cuando llega la nueva administración, coge y la votan. Porque tiene que ser una ficha de un partido, y ella no era ficha de partido. Ella no es ficha de ningún partido, ella es ficha de un concurso que hicieron. Claro, y así se produjeron muchos casos en muchos lugares. En muchos lugares, que gente que llegó allí en función de su preparación, de su desempeño. Recordemos que durante las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, aquí se otorgaron múltiples becas para hacer maestrías, para hacer doctorado, para hacer cursos especializados en distintas partes del mundo, en distintas universidades del país y fuera del país. Eso lo conocemos al dedillo. Y Luis, ese es uno de los grandes crímenes que se ha reiterado. Tú conoces muy bien que aquí en un momento el gobierno de don Antonio Guzmán mandó a Israel a muchos técnicos especializarle en planificación del transporte, que se especializaron. Tu hermano fue uno de ellos. Claro. Entonces, muchos de esos técnicos después no fueron utilizados, y muchos o se dedicaron a otra cosa, o se fueron fuera del país a ofrecer esa capacitación en otros lugares. Entonces, tenemos el gran problema en la administración pública. Danilo, que aquí se le busca el cargo a la persona. Sí, eso es terrible. Entonces, el cargo de tal cosa, mientras más bonito tenga el nombre el cargo, entonces es mejor. Y mientras más sueldo tenga en la nómina ese cargo, esa función, mejor. Y entonces van con una lupa. Tráigame la nómina cuando llegan. Yo los conozco. En algún momento yo he estado, en algún momento con algún jefe de área, que la nómina es lo primero que se manda. Bueno, hasta en la guardia, mándeme la nómina. A comenzar y entonces, bueno, después comienzan a preguntar, algunos, los que tienen cierta prudencia, mandan a preguntar el pedigrí de cada uno, quién es el padrino de cada uno. Sí. Pero en una administración, por cierto, de un amigo mío, en Indotel, recuerdo, eso hace un tiempo de eso, fue en la administración pasada. Mandan a buscarla, yo llego donde, mira, ahí trabaja un familiar mío, y entonces la manda, vamos a buscarla para ver si estaba protegida. Y entonces cuando protegida o tenía un padrino o alguien, entonces cuando ese era el director ejecutivo de ese momento, que por cierto hizo muchísimas diabluras después ahí, yo creo que hasta fuera del país está. Entonces, pues mire, y no estaba protegida. O sea, no tenía ningún asterisco, ninguna llamado de nadie, sino, o sea que aquí, señores, si tú no tienes un padrino, y además si tú no vas de una vez, acaban cogen la nómina y hacen una chapucería con ella, y no le importa la preparación, porque si tú quieres buscar... Ni la preparación y el desempeño. El desempeño de la persona, porque si tú tienes la nómina allí y ya te resulta atractiva la función o el cargo que tiene esa persona, hembra o varón, si te resulta atractivo y tú quisieras para un candidato que tú tienes, mándate a buscar el perfil, el desempeño y la preparación de esa persona, que te manden la formación, la información sobre la preparación de esa persona. ¿Quién es esa persona? Entonces, cuando tú tienes ya eso, tú ves que tú estás frente a un servidor público joven, preparado, con varias maestrías, con varios cursos, 8.000 cursos que se ha hecho de 50.000 cosas.
como pasa aquí a cada rato en las instituciones, muchos jóvenes preparados que tenemos aquí. Oye, tú le das en la madre, como dicen, o le tira al piso la moral a un joven profesional, cuando tú vienes y le pones uno por encima de ese que no sabe nada para que tú lo enseñes, para que el que está ahí lo enseñe, y se lo pone con más dinero, o le pone una función por encima, un rango por encima, eso es una barbaridad. Eso no puede ser. Entonces eso se ha hecho mucho ahora, que nosotros lo advertimos. El PRM con la política de cambio interesantísimo, un cambio, y aquí hay que cambiar 50.000 cosas, es verdad. Y entonces desde ese punto de vista, la promoción del cambio, la promesa, el compromiso del cambio, muy bueno, pero tienes que cambiar para bien, no cambiar para mal. Y además de eso, ir a la administración pública prevalido de la falsa percepción de que todo el que está allí es una botella, o todo el que está allí es un impreparado, o todo el que está allí es un enemigo, o es del partido contrario, o es de un partido. Tú no puedes ir en esas condiciones porque aquí hay muchos profesionales independientes. Que en ese sentido nuestras expectativas de cómo esta nueva Cámara de Cuentas asuma sus tareas, sus altas responsabilidades, son altísimas. Nosotros esperamos sea con la mejor de las direcciones. Claro, entonces tiene que ganarse la confianza, ganarse la confianza de la ciudadanía, de la sociedad, y comenzar a trabajar. Hay que darle la oportunidad, pero sobre todo, ellos tienen un compromiso muy grande encima de su espalda, porque tienen el compromiso de hacer el trabajo, rescatar la imagen de la institución. Rescatarla y cambiarle el rumbo. Y cambiar el rumbo, cambiar la imagen de esa institución. Y sepultar esa tradición de vagabundería y de cosas, de trapisondas y de irresponsabilidades que caracterizaron aquella institución. Pero bien, yo creo que es positivo lo que se ha hecho, porque no fue... Y qué bueno que haya sido así, no fueron figuras, nombres conocidos, bastante nombres sonoros, ni nada ni figuras conocidas, nada de eso. Incluso mira, algunas figuras que de verdad tenían respaldo partidario y que eran personalidades ya de renombre, fueron dejadas a un lado y pareció muy bueno que así fuera. Pero claro, porque se podía, por ejemplo, el caso de Aura Celeste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno, y un señor que patrocinaban los reformistas. ¿Otro señor? Sí, una persona. Bueno, pero en el caso de Aura Celeste, hubo muy preparada, fue miembro de la Junta Central Electoral, y una persona muy preparada, pero resulta que, bueno, se metió a la política, es esposa de un político, y allí pudiera verse o pudiera temerse que de allá para acá pudiera haber alguna retaliación, algunos problemas. Entonces, el ingrediente de tipo político en este caso le afectó. Bastante. Porque entonces los otros intereses del frente se opusieron. Se opusieron. Y para evitar que en el futuro se dieran los temores, que se comprobaran los temores que tenían esos sectores políticos, o que se dijera que fue porque es esposa de un político de la oposición y que también... O sea, realmente era una situación engorrosa. Quizás yo en su lugar no hubiera aspirado, porque se trataba ya de una... ella realmente ¿cómo diría yo? Una persona de la seriedad que se le conoce, que se le reconoce a ella, pero que para decirlo de alguna forma, se expuso demasiado políticamente. Bastante, y entonces eso le afectó para llegar a la posición. Pero mejor... de que fueran personas no conocidas las que llegaran allí, personas que ahora tienen que emplearse a fondo y demostrar que los legisladores no se equivocaron con la selección. Así que vamos a esperar. Hay muchos otros temas. Vamos a hacer la primera pausa, señor director.
sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos, que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo busco que para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida.
Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Danilo, para seguir más o menos el orden con un poquito a sabor político, vamos a hacernos eco de una declaración, una exposición, más bien en el púlpito del Padre Chelo. El Padre Chelo es un sacerdote muy conocido y muy seguido. Sí. El día pasado me dijeron que estuvo un poquito enfermo. Pero él es... Miren, el Padre Chelo se ha cuidado de no caer en ese populismo propio del Padre Rogelio, ni en las agresividades de otros. Para nada, pero es un sacerdote que lo sigue mucha gente, muy entregado a su iglesia. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de ir en algún momento a algunas actividades organizadas por él en el Hotel Lina, organizadas con él, llevándolo a él, donde él ha expuesto y ha tenido, ha socializado con un par de ocasiones, por lo menos yo me he juntado con él. Bueno, pues me llamó la atención unas declaraciones, una exposición que hiciera a favor, defendiendo la posición de la iglesia con el tema del aborto, pero entendiendo que aquí se le da mucha vuelta a las cosas, que el liderazgo político debe, en la figura del presidente de la República, debe tomar el toro por los cuernos y no estar dando lugar a declaraciones o al populismo, a declaraciones que se malinterpreten o a echarle, si se quiere, el muerto al otro y decir que, bueno, que él no puede hacer tal o cual cosa. Dice, pero usted fue que lo escogieron, usted nomás tiene que tomar su decisión y eso no es tan simple. Usted no puede venir que unas mujeres criminales y hombres criminales, oye, y entonces dice algunas cuantas cosas que me llamó la atención justamente por eso, y advertencias, salvedades que le hace al presidente de la República, que como yo diría que como llamado de atención son muy oportunas, porque a veces la gente del gobierno o de los gobiernos se olvidan. Le dice, bueno, a usted quien lo llevó ahí fue el pueblo, no fueron los políticos. Y los que quitaron a los otros que se querían quedar, no fueron los políticos, fue el pueblo. Y entonces, bueno, por toda esa, como fue hilvanando su exposición, a mí me llamó un poco la atención. Y yo quiero que compartamos estas palabras, estas consideraciones, que más que un sermón que le da al presidente Abinader, no es ni de 7 palabras ni nada por el estilo, pero él dice muchas cosas, muchas palabras allí. Más de 7, algo más de 7. Más de 7. Puede ser un buen consejo y esto sirve de orientación para el presidente, de manera que, director, vamos a ver este videito. Que no venga a decirme Luis Abinader que yo respeto a los senadores, que yo respeto a los diputados. No me diga eso, señor presidente. Usted tiene toda la autoridad para decir esa ley no será aprobada en mi país. Usted puede decidir por este país. Por eso a usted se le puso. Usted no es un saco de mangú ahí delante. Por eso se le puso a usted ahí. Usted puede decidir sí o no y se acabó. No venga a decirle al Padre Chelo que usted respeta al pueblo, respeta el pecado, sí, qué bueno. Respeta la muerte, sí, qué bueno. Es muy bueno. Es muy bueno dirigir con la corriente. Es muy bueno como Pilato dejarse llevar del pueblo para quedar bien con las autoridades. Olvídese que el pueblo es el que sabe. Por más que los anteriores quisieron quedarse, no pudieron porque el pueblo dijo que no. No fueron los políticos que lo llevaron ahí a usted. No fueron los políticos que quitaron el gobierno pasado. Fue el pueblo. La voz es el pueblo. Como decía aquel dicho en latín, voz populi, voz Dei, voz del pueblo, voz de Dios. Y entonces, ¿a dónde llegamos?
¿A dónde llegamos cuando tenemos presidentes, políticos que quieren gobernar por tajadas, que quieren gobernar por favoritismo, que quieren gobernar con la corriente, que quieren gobernar dejándose arrastrar por un grupito mínimos y por un grupo de mujeres asesinas y de hombres asesinos que se han dejado llenar los bolsillos por Estados Unidos? Así sea bueno gobernar, así sea bueno, sí, estar dirigiendo a un pueblo, así sea bueno, pero todo lo que sube, baja. Quiero recordarle que todo lo que sube, baja. Y por lo tanto le aseguro que pronto subieron, pronto también bajarán, si no toman medidas que puedan quedar selladas y que puedan quedar en los corazones y en la historia de este pueblo dominicano. Hoy, lamentablemente, hablamos de todo esto. Pobre Jesús que muere. Jesús muere todos los días. Muere todos los días. ¿Y muere por quiénes? Muere por esos. Por ti. Por mí también. Porque no somos capaces de defender la vida. Muere por ti, por mí. Porque no somos capaces de levantar como levantábamos esos ramos, diciendo no a la muerte, diciendo no al aborto, diciendo no a la homosexualidad, diciendo no al pecado. Qué triste, qué lamentable. Queridos hermanos y hermanas, se levanta una nube negra, muy negra para nuestro país, y quiero decirles a esos que favorecen la ley del aborto, déjeme decirle algo. No quiero ser de profeta, pero déjame decirle algo. No saben ustedes lo que se le aproxima, o lo que se aproxima a nuestro país. La maldición, la muerte. Más vale estar dentro de un cadáver, de una yegua, un caballo lleno de gusano. Más vale estar dentro de una yegua, un gusano, a un caballo lleno de gusano, con 4 días muerto, hediondo allí dentro. Más vale oler la podredumbre, la parte putrefacta de este animal, que poder ver lo que va a llegar a este pobre país. La maldición llegará. La muerte llegará, pero la maldición sobre todo caerá sobre esos que legislan positivamente para el aborto, para esos que levantan su palestra diciendo yo voy a favor del aborto. La maldición caerá sobre ti, sobre tu familia, y esa maldición llegará hasta la 5ª generación. Pobre de ti. También a ti, Abinadel, también para ti va a caer esa maldición, no lo olvides. Más vale que tú te retractes y diga, aquí mando yo, porque lo que va a llegar no va a ser fácil para la República Dominicana y para todo el pueblo dominicano. Queridos hermanos y hermanas, créanme que ante la situación también yo me siento impotente. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales
tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. Mira, Danilo, en estos días ha estado muy en el tapete el tema de la venta de bebidas adulteradas y de fabricación artesanal y de fabricación irresponsable, diríamos, no importándole la vida a aquellos comerciantes, mercaderes o irresponsables que están metidos en esto, que primero engañan, inclusive han engañado a los comerciantes, porque ellos han estado vendiendo bebidas que resultan muy llamativas, muy atractivas, pero el asunto es que con los componentes, con los elementos con los que ellos fabrican esto, no dejan de ser elementos ahí no hay control de calidad, no hay control de calidad, ahí no hay registro sanitario, ahí no hay nada, pero sobre todo que es que están usando algunos ingredientes que son totalmente tóxicos, que como son el metanol. Como el metanol, que son realmente dañinos, que son, ¿cómo se llama esto? Son venenosos. Venenosos y que matan por necesidad. Sí. Tú sabes que el tema es muy sensitivo. Uno lamenta a veces que cuando uno dice que la sociedad anda mal, los políticos de turno creen que se le está criticando a ellos. Y no es a ellos, es un problema. Es la sociedad en sentido general. Porque, por ejemplo, fíjate, el ron, la fabricación de ron en el Caribe y sobre todo en la isla nuestra, está asociado al principio de la llegada de los europeos. Eso se ha producido siempre. Y aquí hubo un tiempo en que había muchos alambiques, porque no había regulaciones. Por ejemplo, J. Armando Bermúdez, el padre creador de esa gran firma licorera, comenzó con un alambique y vendiendo en una carretilla ron a 10 centavos por las calles de Santiago. Pero en el 1916 los norteamericanos decidieron regularizar todo eso y establecieron unos controles que el pueblo, en su jocosa manera nuestra, le llamó la ley de la estampilla, porque cada botella tenía que tener una estampilla. El bardo del yaque. Porque se vio primero como que era una estampilla para cobrar. Para impuestos. Para pagar impuestos. Pero era para el control de calidad y las dos cosas, porque en definitiva nadie puede estar por la libre de que fabricando cosas, ni medicamentos, ni bebidas, ni alimentos en los patios. Sí, entonces fíjate, desde 1920 hasta años recientes, las casas licoreras organizadas controlaron la venta de alcohol en este país. De repente se ha desatado una situación que ha hecho que hasta familias organizadas produzcan alcohol de baja calidad para ser vendida a los hoteles, que puede hasta desacreditar nuestro turismo. Esas personas están sometidas. Y se está produciendo esto a nivel popular, que es una verdadera epidemia. No, una epidemia. 200 personas el año pasado, Luis, murieron. Y ahora una caterva. Sí, familias enteras. Además de las que están hospitalizadas. Hay una cantidad de personas. Pero el caso más emblemático de esto, Danilo, fue el caso de una pareja venezolana. La joven está viva, pero el esposo está totalmente, ¿qué diría yo? Hecho un guiñapo. Casi en estado vegetal. En estado vegetativo, porque se tomó unas bebidas de esta naturaleza que le hicieron un daño tremendo a su organismo. Y por más, estuvo inicialmente al borde de la muerte. Así es. Y su organismo ha sido totalmente transformado.
O sea, está, como tú decías, en un estado vegetativo. Sí. Y todavía no se asegura su vida. Y eso es una barbaridad. Pero claro que ahí sí. se le veía cuando ellos estaban en el bote, con una pareja de jóvenes, jóvenes buenos mozos, porque habían llenos de vida, de salud. Un paquete turístico que incluía todo. Claro. Todo. Y entonces yo no sé qué ha pasado, yo no con ellos, porque cada cierto tiempo uno ve el caso de él, y la esposa ha sido muy solidaria, todo el tiempo está ahí, ha sido una sacrificada. Pero uno no sabe, mayor estatus a partir de ahí, uno no sabe. ¿Qué pasó con los que prepararon ese paquete turístico? Así es. Que deben ser ¿hasta dónde esa gente se les clausuró el negocio? ¿Dónde fueron sometidos a la justicia? Y debe resarcir a esta pareja. Y resarcir por lo menos parte de todos los daños mortíferos que ellos ocasionaron. Para que sirva esto como lección, sirva esto como una acción ejemplarizadora, para que de raíz se corte acciones como esta. Ahí hay 2 bebidas artesanales que están causando estragos, Monday y Capicúa se llama. Sí, pero son paquetes de algunas ni nombre tienen. Y entonces la gente se bebe cualquier cosa, accede a cualquier cosa sin medir las consecuencias. Algunas tienen nombres, pero bueno, no tienen registro sanitario, no dice quién las elaboró, no dice ni dónde, cuál es el contenido, nada. Y a uno de los suplidores, de los compradores que estaban vendiendo esto, que las autoridades le echaron mano, él dice, bueno, a mí me vendieron esto, yo ni sé. Incluso yo hasta me tomé una porque tenía como un sabor atractivo, que llamaba la atención. Afortunado fue que salió vivo. Que salió vivo de esa. Entonces yo te pregunto, lo lamentable es que aquí no hayan controles de esas cosas y que además no se advirtiera a tiempo que tuvieran que morir muchísima gente y que todavía siga muriendo y gente de esa está interna. Y que entonces ahora es que se están haciendo unas serie de batidas, porque tú ves que están encontrando alambique, están encontrando puestos de esto. Alambique sin ningún elemento de higiene ni nada. Y botando las barricas llenas de todas estas cosas. Pero y ese desastre, ese desorden. Terrible. Como tú decías, antes habían 2 o 3 firmas licoreras que elaboraban sus productos con todas las de la ley, con todos los controles, pagaban sus impuestos. Tenían especialistas, laboratoristas, especialistas en esta materia que establecían los controles del lugar para evitar la contaminación y evitar la pérdida de vida para los consumidores de estas cosas. Pero por Dios, recuerdo que fuera de esas bebidas tradicionales, lo que se conocía era lo del clerén, que era el ron que entraba por la frontera. Sí, entraba por ahí. Pero el clerén, también elaborado correctamente, como lo traían en botella. Inicialmente lo traían. Tampoco podía ser dañino para el que no podía beber alcohol, pero no era un elemento tóxico, dañino directamente, que sirviera para inicialmente matar al que se lo bebía. Pero que ya no es solamente, ya eso no es lo que traen. Eso lo elaboran en los patios, incluso algunos haitianos que viven aquí y otros dominicanos copiones se ponen a elaborar esto en los patios, y no es que viene la bebida del vecino país con toda diríamos, elaboradas con todo, todo el rigor y los controles. Y los controles del lugar. Eso es un desorden. Entonces, salud pública, la policía y todo el que tenga que intervenir ahí, los organismos de seguridad tienen que emplearse a fondo para buscar donde quiera que se meta. Que a propósito de eso, Luis... Pero tenemos un video de eso. Dímelo del propósito para después pasar el video. Que calladísimo está el DNI, que por primera vez en su historia está bajo la dirección de un civil. Sí. Calladísimo. Bueno,
ese trabajo debe ser callado. Sí, pero debería ser así callado. debería ser. El trabajo debería ser de así. una institución como esa debe ser justamente así un es. trabajo callado. Lo que pasa es que a veces los protagonismos, porque se presta todo, es un organismo de seguridad que debe rendir sus informes, pero hay veces que no había informes que rendir y entonces buscaban qué cosas rendir. Lo fabricaban. O cómo fabricar para justificar su trabajo. Entonces, eso es un organismo que tiene que estar en un perfil bajo. Así es. Entonces, yo creo que lo mejor que pudieron hacer fue eso. Yo creo que sí. El director, le pusimos sonido o estuvimos pasando el video inmediatamente. Perfecto. Bueno, pues nada, repudiamos abiertamente esta ocurrencia. Eso es una barbaridad que se estén vendiendo esas cosas y que no se tengan controles. Asimismo, como la venta de estos alcoholes, de estas bebidas, algunas de ellas que supuestamente que no tienen alcohol, tienen de todo. Sí, todo. Tienen de todo. Pero así también criticamos el hecho de la irresponsabilidad que se da aquí con los medicamentos, con los alimentos. Aquí se falsifica todo. Bueno, Moca, una vez había todo un negocio montado. Había. Sí. Eso está todavía. Está todavía. Eso es una cosa establecida. Qué barbaridad. O sea, eso hay que vendiendo ponerle medicamentos para matar gente. Claro, para matar. Porque al que le den, por ejemplo, una pastilla de tiza, materiales sí, porque es lo mismo. ¿no? Entonces, deja de administrarse el medicamento que le corresponde según la enfermedad o el padecimiento que tenga el paciente. Y entonces se ajusta una pastilla, o sabe yo cuánta, creyendo que es la que corresponde. Y entonces el daño es peor. Es peor porque no se administra lo que le corresponde. Y entonces se mete en el organismo otra cosa que pudiera mandarlo al otro mundo. Así es. Entonces, esas cosas, algún día, yo no sé cuándo, pero algún día, y lo importante es que ahora que se prometió un cambio político, el cambio no es el presidente solo que lo va a hacer, el cambio tiene que ser un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio controlando las malas y viejas prácticas o viejas mañas, controlando eso, poniendo gente seria en las posiciones, no repitiendo lo mismo en muchos casos, en muchas situaciones. Pero un presidente no lo puede hacer solo el cambio de nada, ni un partido tampoco, si no tiene el concurso de la sociedad. Pero, en sentido general, la gente que llega a las posiciones lo que quiere es copiar de los anteriores. Y a veces, Luis, en el momento en que más necesitan, hasta de los amigos más sinceros, se aíslan demasiado. Sí, y se buscan nuevos relacionados. Ese es el tema, es el aislamiento, nuevos amigos y entonces otra cosa que por ahí en algún punto, alguna información lo leí, que la gente que sabe desempeñar las posiciones las quitan y entonces, ya sé, es con unas filas grandes que están haciendo de que buscando la cédula, las actas de nacimiento legalizadas. Que alguien que va 50,000 veces, va todos los días y le dicen no, que venga mañana o que no, que lo vamos a llamar. Y dice, ¿por qué es que cancelan a los que saben y después ponen a otros para que aprendan? Y en lo que aprenden, uno pasa demasiado trabajo. Que ya dijimos que eso era una buena decisión de la Junta Central Electoral, de que las actas tengan su vigencia, que no se tenga que estar y que tú emites como órgano público, emites un documento y entonces después tú tienes para usarlo, tienes que ir a legalizarlo, porque si no, no tiene, no se sabe de que si es auténtico, si es falsificado. Así es. Entonces eso no puede ser. Usted tiene un acta de nacimiento, usted nació una vez, y usted no tiene por qué cuántas veces vaya a necesitar ese documento. No, y que el acta de nacimiento, como antes, de que cada 3 meses caducaba. Que tiene un valor una vigencia por 3 meses. Pero, eso es absurdo. Eso era la cosa más absurda. Es un acto de corrupción, de bárbaro, de una corruptela inaceptable. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Poner a dar viaje al ciudadano, a ponérsela difícil, que cuantas veces tenga que hacer, si va a sacar un documento de otra naturaleza, entonces que también tiene que sacar el acta, pero que además de sacar el acta nueva, entonces también tiene que legalizarla.
Y entonces, pero por favor, y así no se puede. Eso yo no creo. La legalización de o renovación de un pasaporte. ¿Por qué a ti hay que darte otro documento? Y no puede ser que tú pagues. ¿Tú te acuerdas antes de la placa cómo era? Ay, Dios mío. Eso era una tortura. Esa. Cada 6 meses sí. Y después cada año sacar la placa. Y entonces era una placa nueva que te daban. Entonces tu vehículo tenía una placa nueva. Pero una placa, entonces eso no se ve ni siquiera para recoger los estiércoles de la carreta de los caballos. Sí, que para eso era que lo usaban muchas veces. Para eso. Cuando se usaban. Señor, ahora es un ticket, una cosita que tú ves y tú tienes, tu vehículo tiene la misma placa y te dan siempre el mismo documento, tú tienes más control de ese vehículo, las autoridades, más control de ese vehículo. Pero tú pagas un impuesto. Porque tú te acuerdas, aquella placa, reguero de placas en el piso y unos tipos caminando por ella buscándola. Sí. Aquello era un lío terrible. Un lío. Y entonces, bueno, lo que hay que hacer es, con el pasaporte y con todo, bueno, si el pasaporte se le llenó ya las hojas, se agotaron, bueno, ya sea otra cosa, la libreta. Pero tú lo que tienes que pagar un impuesto. El derecho, una renovación de ese... ¿Qué renovación? En el sistema digital se podría hacer, tú ya estás llamando por teléfono o por correo. Pagando el impuesto correspondiente porque claro, el Estado... Y ya aparece digitalmente el Estado tiene que recibir todos los estados del mundo tienen que recibir unos impuestos porque de ahí es, de esos arbitrios, de esos impuestos y de esas cosas es que se recauda el dinero con el cual se ofrecen los servicios públicos. Así es. Y se pagan los empleados públicos, los servidores públicos. Entonces el Estado tiene que recibir unos dineros. Pero bien, entonces tú organizas esto de manera que tú pagues tu impuesto sin necesidad de tener, que como tú dices, debería hacerlo como en otras sociedades organizadas y aquí mismo, por eso no hay que ir muy lejos ya. No, ya por ejemplo, la placa tú la pagas por internet. Sí. Entonces, y hay muchos otros servicios, el teléfono, qué sé yo, todas esas cosas que ya se pagan por vía internet. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero bueno, aquí te la ponen en China. Así es verdad que tú, si necesitabas un acta de nacimiento, tenías que, tenías que ir a sacarla, buscar un mensajero que te fuera a buscar eso, o tú pasarte un día entero haciendo una fila grandísima. O sea, por amor a Dios. Bueno, mira, el director del, ¿cómo es que se llama esto? De compras y contrataciones, Carlos Pimentel, dijo que le pidió al presidente, al titular del Plan Social, Antonio Peñaguaba, que había que sancionar a los artistas que recibieron, a quienes autorizaron el dinero que le dieron a los artistas en diciembre a propósito de la pandemia. Ahí se violaron muchos procedimientos. Porque se violaron procedimientos. Pero el asunto es, el bendito dinero ese que le dieron a los artistas tratando de ayudarlos. Los artistas a lo mejor eran los que estaban en mejores condiciones. La idea de eso era inicial, era que llegara a los músicos. Y hay quejas de que mucha gente no le dio a los músicos lo que tenía que darle, que el dinerito no llegó por ahí. Pero bueno, si se violentaron los procedimientos, porque eso había que resolverlo rápido y era nuevo en la administración todavía, eso es un asunto que es agua pasada, pero querer ahora focalizar. Hay gente que ha salido en defensa de Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba, si un delito debe echarse, fue que se dejó fascinar por la impronta populista. Claro, pero hasta ahí. Pero creo que el doctor Emanuel Esquea salió en defensa y varias gente defendiéndolo, porque en definitiva, señores, eso fue un asunto que fue autorizado de más arriba. Sobre todo, entonces, el presidente dio su anuencia. El presidente dio su anuencia. Entonces, bueno, si abajo no pudieron. Y entonces este señor está como una gilet allí en contratación. Hay que también que tener cuidado, porque hay veces, eso es lo que tiene que estar registrado, que debidamente se recibió y que se entregó y que se recibió. Y buscarle la forma ya
y enmendar la situación y evitar repetirla. Tú sabes que es lastimoso porque una gente que yo aprecio como músico, quizás, que no debió ni tomar ese dinero, Bonnie Cepeda, que es viceministra además. Bueno, fue de los primeritos que fue. De todas maneras, sí, pero se ha estado diciendo de otra gente que no lo recibió. Como el caso de Mili Quesada, que ha dicho que ya queriendo meter ahí en ese saco, y ella dice que ya no recibió un centavo de eso y que no la metan ahí, que la saquen de esa lista. Pero lo que quiero decir ya finalmente es que Carlos Pimentel tiene que también tener cuidado con el tema, porque a veces se quiere ser sobradamente transparente y cuidadoso en extremo en el cumplimiento de los procedimientos. Y a veces la administración pública, que es muy compleja, se traban los procesos y se tranca todo. Tú no puedes paralizar la administración pública por la rigurosidad. Lo que hay es que llevar gente transparente. Y bueno, pero él dice, ya finalmente, metiéndose en otro tema, el director de las contrataciones públicas dice que el Estado tiene un compromiso y tiene que buscar una solución legal al abuso que se cometió en el Ministerio de Educación. Él no entra en detalles, de manera genérica se refiere al tema, pero lo cierto es que así allá en educación se cometieron unos abusos, muchísimos abusos, que con el tema del manejo de los recursos del 4%, y hay muchas cosas que aclarar, y muchos exministros que aspiraron a candidaturas presidenciales y cosas por el estilo, se les subió el cargo en la cabeza y quisieron ser presidente. Entonces, ellos tienen que aclarar muchas cosas, y algunas cuentas de esas tienen que aclararlas. Es válida la preocupación de Carlos Pimentel en esa dirección.